tardes. Disculpad el pequeño retraso, pero empezamos ya con este taller que va a tener lugar esta tarde. Mi nombre es José Antonio Jiménez de la Seda, soy el vicedecano estudiante de esta casa, de la Facultad de Ciencias de la Información, y quería daros la bienvenida aquí a esta actividad. Y bueno, quería darle las gracias, lo primero a Susana Grimberg por acompañarnos y por ilustrarnos con su experiencia y su sabiduría, y a Diego Vadillo, amigo y crítico literario, también insigne escritor, que bueno, ayudará un poco a caminar esta tarde entre los secretos de la novela, el relato, la poesía, junto con Susana. Así que bueno, para no prolongarnos más, os cedo la palabra y yo me bajo. Bueno, muchísimas gracias. Bien, pues. Eso iba a comentarles por qué tardé tanto en llegar. Hace muchísimos, casi años que no camino, no me es tan larga la distancia para llegar. Yo tengo un problemita de salud a partir de la picadura de una garrapata importada. Digamos, me picó en Estados Unidos y tardaron 20 años en saber que me había dejado una bacteria, que estaba muy feliz viviendo en mí hasta que me dieron 20 años después un antibiótico. Me sacaron, o sea, la eliminaron, pero así quedé y estamos tratando de recuperar vía rehabilitación, porque mi problema es la fatiga muscular. Digamos, bueno, me muevo con la palabra. Las piernas, sobre todo la izquierda, va quedando ahí atrás, rezagada. Yo le invito a acompañarme. De hecho, en la novela que me publicó Mundibook hablo de esta dificultad sin saber que iba a estar como estaba hoy. Y les digo, en Melodía Interrumpida, dice el personaje en un momento que la pierna izquierda se divorció y que estaba de ella y que estaba haciendo todo lo posible, que es lo que hago yo, para reconquistarla. Bueno, ahora ha sido toda una experiencia y llegué hasta acá, así que estoy contentísima, y contentísima además de lo que voy a hablar, ¿no? Así que bueno. Bueno, pues muy interesante la introducción, y ya nos pone en la pista de que estamos ante una escritora, porque hemos visto cómo le da, incluso a un tema tan espinoso, una dimensión literaria, ¿no? De hecho, vamos a tratar sobre temas de creatividad literaria con ella en una segunda parte de la charla, del coloquio, pero antes vamos a presentar tanto a la autora como un poco el libro que hoy nos ocupa, que es el que viene a presentarnos, aprovechando la ocasión, Susana Grimberg, ¿no? Susana Grimberg es una escritora de Buenos Aires, de Argentina, y su formación es como psicoanalista. Sí. Ella contribuyó teóricamente con sus trabajos a la escuela freudiana de la Argentina, o sea, es freudiana, Susana. Bueno, la escuela freudiana de Argentina además también es lacaniana. Ajá. Pero yo fundamentalmente soy freudiana. El tándem psicólogo argentino es algo que nunca habíamos oído por aquí. Ah, bueno. No, es una ironía. Ya me doy cuenta, porque están inundados con todos los problemas que hubo en Argentina. Invadieron España, no solo Madrid, Barcelona. Y bueno, España ha sido un lugar en que muchos han podido refugiarse, no solo refugiarse, sino seguir creando y seguir trabajando, porque a partir del 76, un poco antes del 76, ya en Argentina era sumamente difícil vivir. De todas maneras, algo de esto comento en uno de los relatos que hablo del desvío de traducir y, digamos, los inconvenientes que hubo en aquellos momentos. Esto obviamente aparece en mis escritos e incluso en la novela que ustedes me publicaron. No, pero además es que yo creo que siempre ha habido un gran interés en Argentina por el psicoanálisis aparte, ¿no? Eso aparte, es verdad. A eso me refería. Pero bueno, vamos sin más dilación a hablar un poco de la trayectoria literaria de nuestra autora. Bien, ella además ha colaborado en periódicos de allí de Argentina como Página 12, La Nación, Primera Edición, Diario de Cuyo. Diario de Cuyo de San Juan. Yo soy de la provincia de San Juan
y casi enseguida empezaron a publicar, empecé a publicar el Diario del Club. Ajá. También en Comunidades. En Comunidades es un periódico judío independiente que colaboro desde hace más de 25 años. En los últimos 6 años me pidieron, o sea, yo escribía sobre psicoanálisis y política, y en los últimos 6 años en realidad me preguntaron si podía escribir sobre cuestiones que tenían que ver con la vida cotidiana. En verdad fue un desafío para mí, me gustó la idea, y les cuento que empecé a hablar y a escribir sobre los malentendidos de la vida cotidiana, que además hacen a nuestra vida, porque realmente por efecto del lenguaje, porque nosotros nos miramos en realidad en el lenguaje, es nuestro espejo, pero por efecto del lenguaje, los malentendidos, o sea, es tan difícil la comunicación en realidad, casi no hay. Por ejemplo, si yo digo, a ver, todavía, no es lo mismo que decir todavía, pero todavía todo junto es aún. Y todavía, cualquier vía no nos lleva a cualquier lado. O, a ver, otro más claro. Aún ahora es distinto que decir aún ahora. Es decir, aún ahora no es lo mismo que a una hora. Pero si el otro que va escuchándome traduce o interpreta que estoy diciendo, lo traduce, o sea, lo interpreta desde lo que escucha, ya todo este tipo de cosas empieza a generar un malentendido, digamos, también tiene que ver con la violencia cotidiana. O sea, estaba pensando en realidad en las parejas, porque en la vida de pareja es como que es muy difícil hacerse entender, y muchas de las problemáticas justamente tienen que ver con el lenguaje. O sea, porque un significante se articula en relación a otro significante. O sea, en sí mismo no tiene un valor propio en sí mismo. O sea, la gente que es periodista lo sabe fundamentalmente. O sea, qué término elegir para poder ser entendido, ¿no? Y bueno, por eso los malentendidos de la vida cotidiana, en verdad, acabo de terminar un libro que se llama así y que espero publicarlo, que tomo todas las notas, que son unas cuantas, justamente en la que hablo de estas cuestiones, incluso sobre la violencia, acerca del amor, las parejas, por ejemplo, me pidieron que hablara sobre las familias ensambladas. Y, digamos, el director del diario, yo no sabía ni de qué me hablaba, como familias ensambladas. La idea del ensamble yo la tenía de la música. O sea, no sabía que las familias podían ser pensadas de esa manera. Bueno, en verdad, me pongo a estudiar, a pensar que efectivamente, porque son distintos matrimonios o distintas parejas y los hijos de las familias ensambladas. Bueno, la verdad, fui yo la que le pegué al micrófono, pero la verdad me divertí un montón porque aprendo muchísimo. Es esto, o sea, cada vez que me dicen, bueno, puede trabajar tal y tal cuestión, no puedo hablar de todas las cuestiones, pero sí me puedo poner a pensar y escribir sobre los temas que me van sugiriendo. Pero bueno, vamos ahora a lo nuestro. Bueno, luego hablaremos y pasaremos en el taller a explicar unas cosas de estas, porque Susana, aparte de psicóloga, es escritora, como bien sabemos, y vierte mucha de su experiencia como psicóloga a la literatura, y voy a comentarle yo ahora una serie de intuiciones que he tenido al respecto de su escritura, a ver si ella está de acuerdo o no. Ella también, se está poniendo de manifiesto, es locutora de radio y Tengo un programa. Es buena oradora, como se puede ver. Tengo un programa, les cuento, que nació de un fallido. En realidad me habían invitado a un programa y no me acordaba el nombre de ese programa. Y entonces dije, creo que era En la otra cuerda. Y se me ocurrió que era La vuelta de la esquina. O sea, cuando llego a ese lugar no tenía nada que ver. Y entonces me gustó la idea de La vuelta de la esquina. Mi programa se llama La vuelta de la esquina, está inscrito
en el registro de propiedad intelectual y se llama así, A la vuelta de la esquina, donde aprovecho para hablar de todo lo que uno puede encontrar, con lo que uno puede encontrarse a la vuelta de la esquina, con las sorpresas, bueno, distintos incidentes, buenos encuentros, malos encuentros y todo lo que a uno puede sucederle a la vuelta de la esquina. ¿Te digo? Pues yo, como todos los aquí presentes, conozco en persona a Susana Grinberg hoy, pero antes la conocí literariamente a través de una novela anterior. Sí, Melodía Interrumpida. Exacto, Melodía Interrumpida. Y tras leer Relatos Completos, que es este libro que hoy presentamos, pues empecé a ver una serie de características que yo había entrevisto en la novela en este nuevo libro. Y entre estas cosas que yo he podido interpretar, destaco una fragancia misteriosa, como una especie de duende. Aquí en el mundo del flamenco se atribuye el término duende a ese misterio encandilador. Ah, me encanta. Entonces, la prosa de Susana Grinberg tiene ese punto mistérico y encandilador. Y yo quise ver de dónde viene esa ráfaga de sugerencia que se produce al leer ese, digamos, ese componente acariciador del oído, ¿no? Y hallé algunos componentes que creo que contribuyen. En las novelas de Susana Grinberg hay, en las novelas y en muchos de los relatos hay un predominio del diálogo. Ah, sí. El diálogo sobre todo de índole sentimental, entre parejas, entre hombre y mujer. Es verdad. Son diálogos aparentemente sencillos, pero trabajados de una manera, yo intuyo que muy intrincada, porque aunque parece que se saca a relucir cosas de la vida cotidiana, no es fácil siempre trabar ese tipo de conversaciones que muchas veces versan sobre temas abstractos, lo inconmensurable, y esas cosas pues que no podemos muchas veces concretar de las relaciones de pareja, los resortes en los que se sustentan, el entendimiento. Ese es uno de los flancos muy trabajados por el malentendimiento. El malentendimiento, esa difícil comunicación, sí, entre el hombre y la mujer muchas veces cuando media cierta relación sentimental, ¿no? Pero lo que escribo al final se resuelve. A veces sí, otras veces... De alguna manera sí, salvo que suceda un imponderable, una catástrofe exterior, al final sí, se resuelve. Y estos diálogos son muchas veces cercanos a la dramaturgia. ¿Has escrito alguna vez teatro? Pues no, son muy teatrales. Sí. En el buen sentido de la palabra. Yo me he formado, en realidad, en teatro, literariamente. Intenté ser actriz, también por los problemas que hubo en Argentina, muy serios en el 76, sobre todo 78, renuncié. Ya tenía 2 chiquitos y una cantidad de amenazas terribles, y además justamente le avisan a mi marido, que es mi muso inspirador, que nos estaban siguiendo ya hacía 2 años, y les comento que tuvimos la suerte de tener un grupo de tareas que no se empecinaron con nosotros, pero que muchos miembros de los primos y de la familia de él murieron, o sea, los mataron en realidad, o sea, quedamos como a salvo casi por casualidad. Pero bueno, sí. Pero Susana, a mi modo de ver, es una adecentadora literaria de la tragedia. Tiene un estilo pulcro, lírico, incluso a la hora de referirnos los episodios más crueles y truculentos, utiliza ese componente, ese suave velo de lirismo, ¿no? Creo que sí, en la poesía sobre todo. Otro de los flancos de ese duende, de ese misterio que caracteriza tu prosa está ahí también. Y puedo justificar en qué lugares y en qué momentos y en qué modos he visto yo algunos de los resortes. Buenísimo. Digo aquí, una bien administrada brisa sinestésica sopla entreveradamente intensificando el conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que
uno de los recursos retóricos que más utiliza Susana Greenberg es precisamente la sinestesia, esa confusión o identificación de los diferentes sentidos o de lo sensorial y lo material con lo abstracto, ¿no? Y he señalado algunos de los ejemplos de este recurso que utilizas en este libro. Por ejemplo, la humedad pesa sobre la sospecha. Nos está diciendo algo duro o algo inquietante, la humedad pesa sobre la sospecha, pero nos lo está diciendo de una manera tan sutil, tan suave, tan lírica, tan hermosa, que se compensa un poco, ¿no? El fondo con la forma. Luego, ¿le puedo comentar algo? Sí. Es en un relato, el azar es una pantera de acecho. Relato que nació en verdad hace bastante tiempo, hablando con Gudiño Kiefer, un excelente escritor que él presentó en el 98, mi novela El espejo de las palabras, que yo le pregunté en un momento, estaba por publicar un libro de poesías, tenía ganas de acercarme al relato, ¿no? Entonces me dijo, bueno, escribí un relato donde diga esos pasos detrás, que eso esté en algún momento. Bueno, esos pasos detrás a mí me posibilitó escribir un thriller pequeño, que es justamente El azar en una pantera de acecho, donde está lo de la humedad. Ajá. Exacto. Que pesa, sí. Y luego tiene juegos muy kafkianos, luego vamos a ver que ese es otro elemento que quiero señalar. Otras sinestesias, en un relato que se llama Gusto a más, dice cosas como: no oían el desprecio ni olían la envidia. ¿Vale? El desprecio, la envidia, pero lo está diciendo de una manera suave, hermosa, sinestésica, a la postre. Las hojas empapadas por el horror. Claro, el horror es algo horrible, nunca mejor dicho, pero claro, si nos está diciendo las hojas empapadas por el horror, ya como que condona un poco la deuda de terror que nos está insuflando, ¿no? Luego, en Después, que es otro relato, dice: la casa fresca, labrada con la cálida inocencia del adobe. Cálida inocencia. También tenemos la personificación, que es otro de los recursos que utiliza mucho y en los que se sustenta ese duende, que es el elemento que sigue mi tesis acerca de la literatura de Greenberg. Eso surgió, yo además recitaba desde muy pequeña, y hay una poesía de Ofelia Zuccoli y Fidanza que dice, habla de Calingasta, que es una zona bellísima de San Juan, de montañas, y que dice: era de adobe mi casa, como nosotros de tierra. Lo que se fue en el otoño retorna en la primavera. Bueno, poder mencionar el adobe, que tiene muchos problemas, pero que formó parte de mi infancia, justamente me encantó ponerlo en esa historia, que es terrible esto. Justamente has elegido historias muy que tienen que ver con terremotos y esas cosas. San Juan es zona de terremotos, en realidad. O sea, San Juan como provincia en el 44 desapareció. O sea, todo da la casualidad de que nosotros somos de San Juan los dos, del interior, digamos, ahí al lado de la cordillera, limitando con Chile. Ni en la familia de él, ni en mi familia murió gente, pero de pura casualidad, porque murieron aproximadamente 10.000 personas. Era toda la población en ese momento. Y por eso digo, da la casualidad, y en este cuento, en este relato sí hablo de esta cuestión, no murió ningún familiar de él, ni mío. Sí. Bueno, pues sigo con algunas personificaciones más. Lluvia de silencio sobre la ciudad dormida. Temblaban las risas detrás del deseo. O los libros hablan. Los libros hablaban. Luego también, Susana Greenberg, yo he creído ver que trabaja mucho el componente existencial, refleja la existencia en todas sus contradicciones y por ello hace mucho uso del oxímoron. Sí. Por ejemplo, cuando dice en el relato Ofelia: todo fue eternamente breve, o presenta otro de los relatos de la siguiente manera: verdades mentirosas. Me encanta. Es muy de esta época, ¿no? Es expresar la contradicción.
en que se sustenta la vida, el absurdo, ¿no? El componente existencial es algo que Susana Grimberg expresa de manera muy vívida. Luego también se solaza mucho en constantes juegos de palabras, calambures y demás, como no termina hasta que termina, o uno que me ha encantado, que también es un relato muy, muy truculento. Leían mientras comían y se comían lo que leían. Ah, qué bueno. Entonces, en detalles como estos yo creo que se sustenta ese misterio, ese duende al que me refería, de la novelística y la prosa en general a la que yo he tenido acceso de Susana Grimberg. Dicho esto, he sacado unas conclusiones que luego ella también me podrá comentar, porque luego pasaremos a hacer el taller. Creo entrever una acusada beta sentimental que se expresa sobre todo en los pasajes sentimentales de pareja, que son muy, muy característicos de ella. Luego el tema también de fondo de la soledad existencial, veo mucha soledad de fondo. Luego suele trazar muchos galimatías sustentados en lo cotidiano. Lo aparentemente sencillo de la cotidianidad ella lo convierte del modo más kafkiano en un galimatías a veces. Luego también hay ironía, humor sutil y a veces negro, pero no es un humor negro trasladado de manera descarnada, sino sutil y embellecidamente a veces. Y luego también percibo un cierto deseo de unión entre lo real y lo soñado, ¿no? Una lucha o mostrar una contrariedad por no conseguir la unión de lo deseado y de lo que oferta la realidad. Eso es lo que yo vi en Melodía Interrumpida y lo que he visto muy a grandes rasgos en este otro libro de relatos que hoy presentamos, y que bueno, ya los he identificado como características de tu prosística. Sí. Ahora me mentirás, me desmentirás. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí. No. Me siento identificada con lo que vas diciendo. Ahora, en el momento en que escribo, no me pongo a reflexionar sobre estas cuestiones. En realidad escribo. Y después, bueno, es como un encuentro que siempre es un buen encuentro con lo que logro escribir. O sea, no puedo dejar de escribir. Y bueno, forma parte de mi vida en realidad. O sea, no me imagino no escribiendo. Incluso una de las preguntas que me hizo Celia Fernández, digamos, si yo tengo más o menos organizado qué lugar ocupa la escritura, y le dije, bueno, desde hace más de 25 años, en realidad más, siempre escribo, de 10 a 12, pero siempre, todos los días, sábados y domingos, sobre todo poesía. Es decir, es como, no puedo no escribir o no hacer algún juego que me conduzca a escribir algo que tiene que ver con la poesía. Pero siempre, o sea, no lo puedo evitar. Como que he logrado que forme parte de mi vida. No sé si lo que escribo es bueno o no me lo planteo, además, simplemente escribo. Y después veré. Es decir, sobre todo la poesía ha nacido de estos encuentros, esto que escribo con absoluta libertad, digamos. O sea, la poesía es lo que me posibilita escribir con más libertad, en realidad. Yo pondría aquí, digamos, una frontera entre lo que es hablar del libro en sí y el taller que vamos a realizar. Claro, yo ya tú dices, simplemente escribo. Creo que es un punto de partida muy interesante. Simplemente escribo. Pues yo creo que sobre esta frase sencilla y complicada podemos empezar a elaborar un taller en el que creo que lo más interesante, ya que ha venido mucha gente a obsequiarnos con su presencia, a compartir este rato con nosotros, le vamos a dar entrada a ellos, que pregunten, que interaccionen contigo. Voy a abrir yo el fuego preguntándote alguna cosa y que ellos vayan siendo ahora los que vayan interviniendo. Ah, buenísimo, sí, la verdad. Vale, mi pregunta sería, ¿en qué género de los que ha cultivado se encuentra más cómoda y qué cree que decanta un escritor hacia uno u otro género?
Me gustan todos. Pues este taller nos vamos a centrar en estoy eso. muy cómoda. Novela versus relato o poesía. Tanto en la novela como en los relatos, como en la poesía y en el ensayo. Pero estoy sumamente cómoda en cualquiera de las cuatro, cualquiera de las cuatro, hay posibilidades, digamos. Algunos dicen que soy más poeta, por ejemplo Liliana Díaz Mindurri, que es una escritora muy reconocida nuestra, que ganó el Premio Planeta en el 98, creo, el Planeta de Argentina. Ella me considera poeta, pero yo no lo sé. O sea, sí sé que me siento muy cómoda escribiendo, y que es mi manera de andar. Antes de tener este problema, ya era mi manera de caminar. Vale, pues si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta o a alguien le interesa consultar o preguntar algo. Antes has mencionado, cuando hablabas de que dedicabas los horas a escribir, que esas horas que nos dedicamos a escribir o a realizar algún juego condujese a la escritura. Algún juego, por ejemplo, yo le pregunté, ya había publicado mi primer libro de poesía, que es Los bordes del tiempo, que justamente Gudiño Kiefer me preguntó, así que el tiempo tiene bordes, no sabía, pero bueno, Los bordes del tiempo. Exactamente como fue tu pregunta, te la vuelvo a preguntar. Yo lo que quiero saber es qué tipo de juegos... Exactamente, le pregunto a Liliana, porque me interesa la literatura surrealista. Entonces le pregunté cómo hacen, cómo sería, digamos, a partir del surrealismo. Y entonces me dijo esto de que todo tiene que ver con todo, que piense en eso y que escriba a partir de ahí. Entonces empecé a escribir, yo sé que hay un juego, pero no sé cómo se llama, que me pongo de un lado lo que tengo, cualquier palabra que tengo alrededor, de algo que tengo alrededor, una jarra, agua, desierto, y del otro lado otras. Y siempre pongo 8 y 8. Y trato de que cada una de esas palabras tengan que ver con la del otro, la otra fila, digamos. De ahí, o sea, es divertidísimo, sé que tiene algún nombre que no lo tengo presente, no sé si ustedes lo tienen, ¿cómo sería? Creo que es un cadáver exquisito. Ah, creo que sí, no lo tenía presente porque yo le puse el título de Analogía Universal. Es muy bonito. ¿Eh? Es más bonito. Me gustó eso, entonces empecé a armar la Analogía Universal. Y yo les sugiero que si pueden hacerlo, no solo uno pasa un buen momento con eso, sino se descubre todo lo que uno puede escribir a partir de eso, de ese encuentro con las palabras, ¿no? Y con las metáforas, porque tiene mucho que ver con la metáfora. Porque uno encuentra un sentido, no es solo el encuentro de un sentido, digamos, no es solo la sustitución, sino un sentido nuevo. Uno le puede dar en la frase que termina armando. ¿Algo más? Nada más. A mí me ha llamado mucho la atención cuando has dicho que la poesía le posibilita escribir con más libertad. Sí. Porque para mí la poesía es mucho más difícil que un relato, en el sentido que necesitas ser sistemático, por lo menos lo que yo entendía con poesía, quizá me queda un poco desfasada, pero para mí la poesía tiene como una sistemática determinada, longitud de frases. Entonces me parece tan difícil la poesía, me llama la atención que para usted sea libertad. Bueno, yo escribo una poesía más bien moderna, o sea, no hay rimas, o sea, no tiene... Escribo y veo cómo está escrito, incluso en mis libros de poesía tengo problemas con las editoriales porque tienen que tener un dibujo que es el que me posibilita expresar más
lo que quiero decir o lo que quiero expresar. O sea, no sé cómo puede suceder con otras personas, pero verdaderamente a mí me ha dado la libertad de escribir sobre, por ejemplo, cuando yo tenía 8 años, leí como obra de teatro, porque además siempre empecé a leer, muchos libros empecé a leerlos como obra de teatro, el diario de Ana Frank. Lo leí a los 8 años y realmente fue muy, muy duro para mí. Y siempre tuve una deuda con Ana Frank y siempre quise escribir un libro, mi libro de poesía se llama La mirada de Ana, y si ustedes me dejan, ¿puedo leer algo? Bueno, es este libro que me lo traje. Y desde el comienzo me di la libertad, digamos, desde que están en la casa, en el anexo, y digo así: vacía de voces, vacía la casa, vacía de miradas, de olor. El padre ha vuelto, está solo, nadie lo llama, la muerte se hace oír. En el piso el diario, lo levanta. Ana vuelve a mirarlo desde la ventana, la de algún pintor, la de algún poeta, la de alguna película, ojos empañados. Ana lo mira, le sonríe desde el cuadro. La mirada de Ana es la delicadeza de su cuerpo. Sigo un cachito. Primero fue dejar el negocio, después la bicicleta, después el colegio, después el cine, después el auto, después el tranvía, después la ropa, la vida después. Yo, como digamos, me dio la posibilidad. ¿Puedo leerles algo más de este libro? El anexo encarnaba la alegría de estar. La dicha es tormento. Las tablas del piso pedían ser pisadas. Las camas, los sillones conversaban el silencio. Vacía de voces la casa. Las paredes extrañaban ser tocadas, rozadas, miradas. El padre, él, el señor Frank, marca los territorios. Todos aceptan. La vida será silencio. Convertirse en mudos y estallar a la hora señalada. Nunca demasiado. Después reír, hablar. Nunca demasiado. ¿Qué es demasiado? ¿Qué más grande que callar? ¿Hasta cuándo? Siempre. Digamos, ahí pude expresar lo que a mí me pasaba respecto de la vivencia de Ana Frank y de muchos, no solo de Ana Frank. Pero bueno, no los voy a demorar más con la poesía por ahora, al menos. Pero eres muy bien poesía, generas una atmósfera muy envolvente. Lo que me pasó, bueno, es verdad, pero lo que me pasó con la mirada de Ana, justamente por lo que estás diciendo, empecé a leerle a mi hermano. Lo veo, nos vemos muy pocas veces, pero dije, hablando por teléfono, empecé a leerle. Y me puse a llorar, como que ahora cada vez que leo me angustio. Y entonces él mismo me dijo, no escribas más, porque si te pasa eso, yo ¿cómo voy a dejar de escribir porque lloro? La verdad es que me llega fuerte lo que estoy escribiendo, y si me llega fuerte así, también me pongo a llorar. Bueno, es lo que me pasó con la mirada de Ana y otros. Susana, ¿y tú como psicoanalista crees que la escritura es algo terapéutico? No. No, para mí la escritura es un momento de corte respecto del psicoanálisis. Por más que no, jamás. Digamos, el primer periodista que me ¿Interpeló? Claro, por la primera novela que se llama Refugios en la ciudad,
Cuando me hizo esta pregunta le dije, no, es un momento de corte. Y él me dice, bueno, pero su pasado la condena. Bueno, yo no lo siento, yo no lo vivo así, pero puede ser que otro encuentre algún lazo entre el psicoanálisis y la escritura. Para mí sí fue un momento que de alguna manera, digamos, a mí me encanta el psicoanálisis, me nutro del psicoanálisis, pero me nutro más de la literatura y de la escritura. O sea, por eso para mí es un momento de corte. ¿Y hay un género literario que implica ya más madurez como escritor? ¿Está aparejado algún género a la consolidación de un escritor? Por ejemplo, si ya escribes novela... No, de ninguna manera. Pero de ninguna manera, se los digo convencida, porque la gente está esperando escribir una novela, por ejemplo, como que ahí se va a considerar escritor o se convierte en escritor. Yo no diría, bueno, uno adviene como escritor porque se va formando siempre, o sea, uno no es escritor como algo así definitivo, o sea, es toda la vida que uno se va formando. Y respecto de la novela, no, por ejemplo, a mí me gusta mucho Carver, me encanta. Y él decía que él no podía escribir una novela porque iba a tener una vida corta, o sea que el que escribe una novela supone que va a vivir mucho tiempo, que es una cuestión del tiempo, y entonces él solo podía escribir cuentos, relatos, que para mí son maravillosos, y tengo entendido que no escribió una novela, que me hubiera gustado leer una novela de él, o no. Digamos, para mí la cuestión de la novela no es decisivo respecto de un escritor. Puede ser, por ejemplo, a mí me gusta Borges, pero me gusta la poesía de Borges. Y es un gran escritor, obviamente. Me encanta Neruda, y me encanta la poesía de Neruda, y es un gran escritor. O sea, no tiene que esperar a escribir una novela o algo así para ser un gran escritor. Y un buen escritor, no sé qué es un gran escritor, un buen escritor. Bueno, eso yo creo que es mejor que lo decida el público lector, ¿no? Y claro, porque es el público además, que resuelve. No puede ser para uno, no lo puede. Claro, no es para otro, ¿no? Claro, totalmente. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Cuando escribes, bueno, no sé si escribes ficción, cuando se escribe ficción, ¿ya sabes cómo van a acabar los personajes principales o es dejarte llevar? Eso, es un problema. O sea, digamos, hay escritores que tienen la mirada puesta incluso en el final. Saben qué es lo que van a escribir, desarrollar. Yo no. Dejo que los personajes vayan contándome la historia, que me sorprendan, además los descubro. Digo, ¿cómo se le ocurrió tal y tal cosa? Por ejemplo, a Laura de El espejo de las palabras, que en esa novela justamente lo que digo es que uno se mira, ¿no?, en las palabras del otro, y eso ejerce mucha influencia en la persona, porque si uno está al lado de una persona que descalifica al otro, ya se ve el que es descalificado tal como el otro lo pinta, o cómo le saca la fotografía. Entonces se ve a través de estas palabras, las palabras, cómo es tratado o maltratado, o bien tratado por el otro. Pero no tengo, o sea, me dejo llevar esta vez, no sé qué va a pasar. Sí, en la mirada de Ana sabía, porque en la mayoría de mis poesías, por ejemplo, Sinfonía Mayor, que la escribí como si fuera una partitura, que habla de la creación, de la sexualidad, del conocimiento, y bueno, ya sabía del Génesis, tenía más o menos como el libreto que iba a desarrollar. También me pasó con el libro de poesía Geometría de la Libertad, pero no en los bordes del tiempo, y ahora
acabo de escribir. Resulta que en general suelo presentarme en concursos siempre, me divierte y me olvido. Y yo les sugiero que lo hagan, porque total uno ni sabe, o sea, se presenta y si le va bien, bárbaro, y si no, no, pero tiene, digamos, puede tener la opinión de otros y bueno, y seguir, bueno, yo suelo hacerlo. Y hace poco me presenté en un concurso, que es la primera vez que me presento sin tener el libro. Me presenté en un concurso de poesía que se llama Cajas Chinas y ahora el libro se va a llamar Poesías Desnudas, creo. Bueno, sigo en concurso, o sea, gané una mención de honor y me dijeron que sigo en concurso y digo, wow, no tengo el libro. Entonces me puse a escribirlo rápidamente y bueno, lo concluí más o menos en 2-3 semanas porque fue sencillo por el tema. Pero en general he escrito sobre un tema, por ejemplo, Geometría de la Libertad, que tiene que ver con Éxodo, o Sinfonía Mayor, que tiene que ver con la creación del mundo, en fin. Pero en este último me di mucha libertad. Y bueno, y salió el libro. Pero para mí lo más importante es darse la libertad que todos necesitamos. O sea, tratar de censurarse lo menos posible y dejarse llevar por las ocurrencias que cada cual tenga. O sea, la idea de la ocurrencia ocurre, o sea, posibilita que algo ocurra en realidad. La asociación libre, bueno, la asociación libre, ahí van a decirme, bueno, esto tiene que ver con el psicoanálisis, pero tiene que ver con la libertad. Has dicho que cuando escribes, a veces los personajes, ¿no?, te dejas llevar por ellos, o sea, que no tienes ya al final nunca en mente. Sí. Entonces, ¿no piensas que alguno de esos personajes interiormente puede ser otra parte de Dios, o sea, otro yo? O sea, cuando estás escribiendo, yo también escribo, pero hay veces que me viene todo el tirón y ya tengo el final, y es como, ahora como uno, el principio, la introducción, ¿no? Es cierto, no me ha sucedido, o sea, esto de llegar al final, o sea, ya tener el final. Por ejemplo, esta novela, la Melodía Interrumpida, nace de uno de los cuentos que se llama No termina hasta que termina, que en realidad es la letra es de Lenny Kravitz, de una música que me pareció además muy poética de él. Y a partir de ahí nació este cuento, un relato y después la novela. Pero No termina hasta que termina tiene que ver con mi manera de trabajar, que no tiene que ser para todo el mundo así. O sea, esta cuestión de que voy como sorprendiéndome de lo que van diciéndome los personajes hace que me sea a mí particularmente difícil saber cuál va a ser el final. Pero me parece bueno lo que has dicho, o sea, me gustaría que me pase. La pregunta era que si no crees que alguno de esos personajes son otra parte de tu yo, tenemos muchos yo, como pienso yo cuando escribo, y que son ellos, ¿no?, los que dejamos hablar. No lo pensé nunca. Que lo proyectamos a algún personaje. Es cierto, y es una buena idea, pero no lo sentí, no lo pensé nunca. O sea, los vivo como muy separados de mí, hasta tal punto que vuelvo a tomar lo del espejo de las palabras, que yo estaba muy preocupada por la actitud de Laura, que es la protagonista, y entonces llegaba, y por ejemplo él llegaba de trabajar a las 8, 9, a la hora que él llega de la noche, le digo, vos sabés lo que, bueno, es mi pareja, ya se lo habrá dado cuenta, entonces yo le decía, pero Laura ha hecho tales y tales cosas, y entraba a contarle de Laura y no sabía ni quién era Laura, no tenemos ninguna amiga Laura, y yo estaba tan penetrada con la novela que no podía tomar distancia, que eso es algo que me sucede, no sé si está bien o no, pero tampoco me digo ni me evalúo, no pienso lo que está bien o lo que está mal. No me pasa, a mí no me pasa, puede suceder, pero vuelvo a la cuestión de la libertad, o sea,
yo creo que siempre se trata de esto de la práctica de la libertad. Pero no lo siento, pero digamos, esto como que los personajes tienen que ver conmigo, no. No, me van, en mi caso, en mi situación, van contándome la historia. Y yo escribo lo que me cuentan. No. Bueno, lamentablemente cierran la facultad a las 9 y vamos a tener que ir acabando. Siento tornarme anticlimático ahora que habíamos generado esta atmósfera, pero no me gustaría acabar sin aludir a una frase muy bonita que ha dicho Susana, y es que ella todos los días acude a su encuentro con las palabras. Sí. Aquí había un guionista muy bueno de cine, Rafael Azcona, que decía que en España había peores guionistas desde que estos no viajaban tanto en transporte público. Yo creo que yo muchas veces me he encontrado con las palabras en el transporte público. Para terminar, ¿dónde te sueles tú encontrar con las palabras? ¿O dónde más te encuentras tú con las palabras? Nunca lo pensé. No lo pensé. En el cine. Ajá. En el cine. Yo voy al cine con siempre mi libreta, y ahí escribo y también me encuentro con cuestiones nuevas, y disfruto mucho de la película y de escribir lo que a su vez voy pensando. Por ejemplo, de Hiroshima Mon Amour, el guión de Marguerite Duras, a mí me movió la vida, y no solo en la imagen, sino lo que ella escribió. Entonces, ir escribiendo lo que ella escribió, para mí fue muy, muy fuerte, pero en mi caso particular, eso no quiere decir que le pueda pasar a cualquiera. Yo me divierto, esta es la cuestión, o sea, la paso. Y cuando digo me divierto, hablo de lo diverso, de lo divertido, de lo distinto, o sea, cada encuentro siempre es distinto. Entonces, tomo esta línea que tiene que ver con la cosa de la diversión, de la diversidad. Yo creo que es un punto de vista interesante de afrontar la literatura, ¿no? Sí. Cuando el hombre entra, se inunda, se desborda. El cuerpo, risa y llanto se le escapa. Es tormenta, estallido, placer. Llueven palabras, llueve luz, horas, objetos. Esto cuando ellos hacen el amor, Adán y Eva. Bueno, esto fue lo que se me ocurrió. Él acaricia su vuelo blanco, bebe de su miel, muerde las cerezas de sus pezones, ama esa lastimadura en el cuerpo, descansa sobre el olor de la piel, se duerme. Y un cachito más. El universo de las caricias de esa mujer lo atrapa. Y ella es libre para mirarlo, gozarlo, gastarlo y consumirse en la dicha de un grito ajenamente suyo, precipitadamente arrancada de sí. Bueno, es mi manera de expresar lo que es hacer el amor. No es exactamente Adán y Eva, pero es lo que se me ocurrió a mí para hablar de esta cuestión. Pues muchísimas gracias. Bueno.